Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia sobre derivación implícita y otros tipos de derivadas. Hasta este momento nosotros hemos determinado derivadas de funciones en las cuales la variable en y está despejada. Por ejemplo, si yo les presento una función como y es igual a x a la 3, digamos x a la 3 menos 5x cuadrado más 2x más 6, estamos viendo una función donde la y está despejada. Entonces, la derivada de y respecto a x es igual a 3x a la 2 menos 10x más 2. Así que nosotros ya hemos estado trabajando con este tipo de ejercicios donde la y está despejada. Pero nosotros nos vamos a enfrentar ahora a escenarios donde la expresión involucra a y de manera tal que la y no esté despejada, pero sí se pueda determinar la derivada en pasos simples sin necesidad de tener que despejar la y. En ocasiones un poco trabajoso, pero nosotros vamos a ver cuáles son las reglas que necesitamos utilizar para realizar las derivadas de expresiones donde veamos que la y no está despejada. Así que veamos un ejemplo. (5x cuadrado más 3y es igual a 1. 5x cuadrado más 3y es igual a 1. Vean la expresión 5x cuadrado más 3y igual a 1. Como ustedes pueden ver, la variable y no está despejada. Sin embargo, nosotros podemos determinar la derivada de esta función, si bien es cierto que podemos despejar la y luego determinar la derivada a la expresión que resulte de ese proceso de despejar. También es cierto que podemos determinar la derivada de forma directa. ¿Cómo vamos a determinar la derivada? Cada uno de los términos, nosotros vamos a evaluar su derivada, pero cuando estemos derivando el término que contiene a la y, nosotros vamos a utilizar como regla que la derivada de y se conoce como y'. Bien, la derivada de y respecto a x se conoce como y'. Así que, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Bien, aquí nosotros vamos a determinar la derivada de este término, la derivada de este término que incluye y la derivada de este término, y lo vamos a dejar expresado como una ecuación. Así que, si nosotros vamos a determinar la derivada, bien, hacemos esta marca para decir que vamos a determinar la derivada, ¿verdad? La derivada de esta expresión es la siguiente. La derivada de 5x cuadrado es 10x. Bien. Nosotros no tenemos problema con decir que la derivada de 5x cuadrado es 10x. Ahora vean. ¿Cuál es la derivada de 3y? Noten que nosotros vamos a trabajar esa derivada como hemos estado acostumbrados a determinar la derivada de una variable cuyo exponente en este caso es 1. Así que cuando tenemos un término formado por un coeficiente y una variable lineal, la derivada es el coeficiente. En este caso, la derivada de 3y es igual a 3, pero debemos añadir, recordando que y no es simplemente una variable, y es la función. Así que nosotros vamos a utilizar el principio de la regla de la cadena. Así que nosotros vamos a decir que esto es igual a la derivada de 3y por la derivada de la propia función. Y la derivada de la propia función se conoce como y'. En pocas palabras, la derivada de 3y es igual a 3 multiplicado por y'. Bien, ¿alguna duda aquí? Y luego igual a
la derivada de este término, la derivada de 1, la derivada de una constante es 0. ¿Bien? Noten ese paso. Ese es el primer paso para determinar la derivada. La derivada de 5x cuadrado es 10x, más la derivada de 3y es 3 multiplicado por y'. Y ahí estamos utilizando la derivación implícita. Ahí está la diferenciación implícita. Es igual a la derivada de 1, que es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nosotros vamos a despejar para y' porque lo que queremos conocer es la derivada. Así que, ¿qué podemos hacer? Se nos podría ocurrir restar 10x a la izquierda de la ecuación y restar x a la derecha de la ecuación. ¿Y qué obtendríamos? Próximo paso. Diríamos que 3 veces y' es igual a negativo 10x. Bien, 3 veces y' es igual a negativo 10x. ¿Qué necesito hacer para dejar y' despejado? Vamos a dividir entre 10 a ambos lados. Bien, vamos a dividir entre 3 a ambos lados. Bien, vamos a dividir entre 3 y dividimos entre 3. Y por último, ¿qué decimos? Que y' es igual a negativo 10x dividido entre 3. Y' es igual a negativo 10x dividido entre 3. Y ya ahí hemos determinado la derivada. Noten que todos los pasos involucran procedimientos que ya hemos utilizado anteriormente. Solo que debemos añadir que dado que y es una expresión compleja, porque no simplemente es una variable. Sí, sabemos que es la variable dependiente. La variable que depende de los valores que se le asignen a la variable independiente. Sin embargo, la y de por sí es la función y como recordamos de la regla de la cadena, cuando nosotros estamos determinando la derivada y a una expresión que está formada por una composición de funciones, nosotros vamos a utilizar la regla de la cadena. Así que la derivación implícita involucra el principio de la regla de la cadena. ¿Bien? Así que, ¿quién es la derivada de 3y? La derivada de 3y es 3 multiplicado por la derivada de la propia expresión que se llama y'. La derivada de y es igual a y'. Así que nosotros realizamos ese proceso y luego despejamos para y' y podemos obtener que y' es igual a negativo 10x sobre 3. ¿Alguna pregunta con alguno de estos pasos? Continuamos. Bien. Veamos la expresión 4x cuadrado más 15y es igual a 0. 4x cuadrado más 15y es igual a 0. Vamos a determinar la derivada utilizando diferenciación implícita. Muy bien podemos despejar la y. Este es un ejercicio donde podríamos haber despejado la y determinar la derivada, pero podemos determinar la derivada directamente mediante derivación implícita. Así que, ¿cuál es la derivada de esta expresión? La derivada de este término más la derivada de este término igual a la derivada del término que está a la derecha de la ecuación. ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado? 8x más la derivada de 15y es 15, utilizando la regla de la cadena, por y'. 15 multiplicado por y' igual a la derivada de 0. La derivada de una constante es 0. ¿Bien? Así que la derivada de 15y es 15 por y'. ¿Ok?
¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal si restamos 8x y lo que hacemos al lado izquierdo, lo hacemos al lado derecho? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que 15 veces y' es igual a negativo 8x. 15 veces y' es igual a negativo 8x. Próximo paso, vamos a dividir entre 15 para dejar y' despejada. Así que dividimos entre 15, dividimos entre 15, ¿y qué obtenemos? El valor de y'. Y' es igual a negativo 8x dividido entre 15. Y esta es la respuesta a la derivada de esta expresión. ¿Ok? La derivada de esta expresión es y' igual a negativo 8x dividido entre 15. ¿Bien? ¿Alguna pregunta aquí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Alguna duda con alguno de los pasos? Vamos a hacer el tercero. (3x a la 4 menos 3y a la 2 igual a 12. 3x a la 4 menos 3y a la 2 igual a 12. Noten que aquí la y no solamente está dentro de la expresión y no está despejada, sino que también tiene un exponente y encima ese exponente es 2. Por lo cual esto tiene características de una expresión que posiblemente no sea una función. Bien, aún así nosotros le vamos a determinar la derivada, porque nosotros lo que queremos ver es cómo es el cambio en inclinación entre dos puntos muy cercanos en la gráfica de esta expresión. Bien, así que 3x a la 4 menos 3y a la 2 igual a 12. Vamos a determinar la derivada mediante derivación implícita, pero nosotros ahora vamos a ver qué va a ocurrir con esa expresión 3y a la 2. Vamos a determinar la derivada, así que a partir del momento en que hago la flecha, estoy determinando la derivada. Bien, así que la derivada de esta expresión, fíjense que la expresión involucra una ecuación. Bien, la derivada de esta expresión es la derivada del primer término menos la derivada del segundo término, ahí es que se utiliza la derivación implícita, igual a la derivada del término a la derecha de la ecuación. Bien, la derivada de este término de 3x a la 4 es 12x a la 3 menos, presten atención aquí, la derivada de 3y a la 2, vamos nuevamente con base en el conocimiento de la regla de la cadena, vamos a decir la derivada de 3y a la 2 es 6y a la 1, 6y, multiplicado por y', porque esa variable es la función. Así que la derivada de 3y cuadrado es 6y multiplicado por y'. Nota que hay dos y. Una y que surge porque la derivada de 3y cuadrado es 6y. Y esta y' que es parte de la derivación implícita porque estamos utilizando la regla de la cadena. Nosotros estamos tomando, al realizar la derivada de 3x a la 4 no hay ningún problema. De la derivada de 3x a la 4 es 12x a la 3. Cuando estamos buscando la derivada del término que involucra la y, tenemos que entonces tener cuidado porque la propia y es una función. Así que nosotros utilizamos la regla de la cadena y decimos
que la derivada de 3y a la 2 es 6y multiplicado por y', ¿sí? Así que la derivada de 3y a la 2 es 6y por y', igual a la derivada de 12. La derivada de una constante es 0. ¿Alguna duda con este paso? Porque este es el paso importante. ¿Alguna duda con ese paso? Bien. Básicamente, ese es el paso que limita si usted va a poder encontrar o no la solución, porque ya el resto es puramente matemática elemental. Así que nosotros dejamos despejado este término, el término completo, y luego dividimos entre 6y para determinar y'. Así que podríamos quizás sumar esta expresión, no hay ningún problema, porque ella es la que está negativa, ella es la que está restada. O bien podríamos restar el 2x a la 3, tenerlo negativo a ambos lados y luego multiplicar por negativo, no hay ningún problema. Usted decide cuál es la manera que desea. Bien, no debe haber ningún problema con hacer ninguna. Pues vamos al próximo paso. ¿Qué tal, por ejemplo, aunque como a mí me gusta utilizar la variable a la izquierda, qué tal si salimos de esta expresión, restamos 12x a la 3 y lo que hacemos a la izquierda lo hacemos a la derecha? Bien. ¿Y qué vemos? Nosotros vemos que negativo 6y por y' es igual a negativo 12x a la 3. Bien. Negativo 6y multiplicado por y', que no es otra cosa que este término que no se alteró, es igual a la resta de 0 menos 12x a la 3, es igual a negativo 12x a la 3. ¿Alguna duda aquí? ¿Qué hicimos? Restar 12x a la 3 a ambos lados. ¿Cuál es el próximo paso? Dejar y' despejada. ¿Cómo hago eso? Dividiendo entre negativo 6y. Lo hago a la izquierda de la ecuación y lo hago a la derecha de la ecuación. ¿Y qué obtengo? Obtengo lo siguiente. Ya sabemos que aquí se cancela negativo 6y, numerador y denominador, y obtenemos y', que es el resultado. Esa es la derivada, y', que es el objetivo, es lo que estamos persiguiendo. Y' es igual a... Nota que ambos son negativos, así que el resultado no va a tener signo. 12 entre 6 produce un 2. Un 2, obviamente 12 entre 6 produce un 2. Eso quiere decir que ese 2 es numerador. El 2 está en el numerador. X a la 3 dividido entre y. Y' es igual a 2 x a la 3 dividido entre y. Y ahí tenemos la derivada de esa expresión. ¿Alguna duda aquí con alguno de los pasos? Profesor, Dígame. ¿Sí? Adelante. en la división de 6y, ¿por qué cuando se divide 6y en ambos lados tiene que ser negativo? Si no es negativo... Tuve que dividir entre negativo 6 porque el y' se tiene que quedar totalmente despejado. Y y' tiene tres impedimentos. Y' tiene tres impedimentos. La y, el 6 y el negativo. Así que estas tres cosas, tanto el signo negativo, que no es otra cosa que un negativo 1 enmascarado, negativo 1, 6 y y, son tres cosas que tengo que quitarle a y'. Así que para despejar y', tuve que dividir entre todo lo que está acompañándola, ¿sí? Así que divido tanto entre 6y, pero tengo que arrastrar el negativo, ¿sí?
Si no divido entre negativos, voy a obtener negativo y' igual a, entonces el ejercicio todavía le falta un paso, volver a dividir entre negativo 1 o multiplicar por negativo 1. ¿Se entendió? El negativo es uno de los impedimentos. Nota, este menos viene de esta recta. Al usted eliminar este término, porque usted quiere dejar esto en un lado y esta expresión en otro para poder hacer la cancelación, en toda cancelación usted sale de los términos que están siendo sumados o restados y luego sale de los términos que están multiplicando o dividiendo. En esta expresión, tal y como usted la ve aquí, el objetivo es despejar para y'. Y para despejar para y', primero tengo que salir de esta expresión que está siendo sumada. O sea, 12x a la 3 se le está sumando a negativo 6y por y'. Véalo así, porque la resta no es otra cosa que decir esto menos este número, o 12x a la 3 más negativo 6y por y'. De todas maneras, cuando usted tuvo que cancelar el 12x a la 3 porque lo restó a ambos lados, lo que queda aquí es un 0. Al restar esto quedó un 0. 0 menos 6y por y', negativo 6y por y'. Así que esa resta es responsable de adjudicarle el signo negativo a 6y por y'. Y por esa razón tuve que dividir entre negativo 6y al lado izquierdo y al lado derecho. Bien. Así que sería un error si pongo positivo y en ambos lados. ¿Si divide entre quién? Positivo 6y. Si divide entre positivo 6y, le falta un paso. Tendría no todos los puntos, porque el objetivo es conseguir quién es y', no quién es negativo y'. Como todo en matemática, cuando usted tiene una variable a la que quiere despejar, la variable tiene que estar totalmente despejada. Y eso consiste en removerle cualquier coeficiente, removerle cualquier factor o divisor, incluyendo el negativo. ¿Bien? Así que, si usted divide entre 6y, usted obtendría que negativo y' igual a negativo 2x a la 3 sobre y, porque al haber dividido entre un positivo, negativo 2 entre 6 va a dar negativo 2, y x a la 3 entre y se queda como x a la 3 sobre y. Así que habría un negativo aquí, habría un negativo acá. Todavía en ese momento usted puede decir, bueno, si es negativo y negativo, pues déjame borrarlo y ya, no tienes que volver a escribirlo. Así que divides entre negativo 1 a ambos lados si lo quieres hacer de dos pasos. El objetivo es que busques quién es y'. Y' tiene que estar despejada. ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Así que como pregunta el joven, lo que se ha aprendido tanto en este curso como en cursos anteriores de matemáticas introductorias se tiene que obedecer. Así que cuando se despeja una variable, se despeja completamente y eso incluye el signo negativo. Así que es muy atinada la pregunta del compañero. Excelente. Bien. Continuamos, veamos otro. Vean esta expresión. X cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. X cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Anótenlo y quiero que reflexionen qué es exactamente esa expresión. Al igual que la anterior, tiene algo en común. La y tiene exponente 2. Esto no es una función. Se pondría 2x. Ese es como comenzaríamos. Comenzaríamos con la derivada de x cuadrado por x. Obtendríamos la derivada de y cuadrado como. Vamos a verlo entonces en su momento. Así que vamos a hacer exactamente como usted está presentando la respuesta o el paso que sigue.
Pero quiero que alguien vea, antes de escribir, a qué se le parece esto. Esto es algo que se enseña en precálculo. Esto es un círculo. Bien, esto es un círculo cuyo centro es el punto 0, 0 y cuyo radio es la raíz cuadrada de 9, es 3. Así que esto es un círculo donde usted en el plano cartesiano llega hasta el punto 0,3, hasta el 0 menos 3, sí, correcto, al punto 3, 0 y al punto menos 3, 0. Así que usted trazaría ese círculo alrededor del origen de coordenadas que tenga un radio de 3. Usted tendría la gráfica de este círculo. No es una función. Los círculos no son funciones porque no pasan la prueba de la línea vertical. Así que vamos a determinar la derivada de este círculo. Bien. Así que, como dijo el compañero, cuando comenzamos a determinar la derivada, tenemos que buscar la derivada de x cuadrado, que todos sabemos que es igual a 2x. Muy bien. Más la derivada de y cuadrado. Hacemos lo mismo, pero aplicamos la regla de la cadena. La derivada de y cuadrado es 2y. 2y pero por y'. Muy bien. Por y'. Así que simplemente le añadimos por y' porque estamos utilizando la regla de la cadena. Igual a la derivada de 9. La derivada de una constante es 0. Bien. Así que tenemos 2x más 2y por y' igual a 0. Nota que y' multiplica 2y. No está multiplicando 2x. Así que este 2x yo lo puedo restar. ¿Qué tal si lo restamos? Pero lo que hago a la izquierda lo tengo que hacer a la derecha de la ecuación. ¿Y qué obtengo? Obtengo que 2y multiplicado por y' es igual a 0 menos 2x negativo 2x. ¿Cierto? Así que al restar 2x a ambos lados de la ecuación, que obtengo que 2y por y' es igual a negativo 2x. Bien, ¿cuál sería el último paso? Despejar para y' dividiendo entre 2 por y. Pero si lo hacemos a la izquierda de la ecuación, lo tenemos que hacer a la derecha de la ecuación. ¿Ok? Se queda despejada y' y el último paso, noten que entre paso y paso yo lo que hago es una flecha. Bien, la ecuación se respeta, no puedo volver a utilizar un signo de ecuación. Aquí, el símbolo de la ecuación no se utiliza. Es igual a y', el próximo paso es y' igual a, nota que el 2 cancela con el 2, nota que hay un negativo, no hay ningún problema con dejarlo o arriba, o abajo, o en el medio. Yo prefiero ponerlo en el medio, es decir, al mismo nivel que la barra de la fracción. 2 entre 2 cancela y que me queda x entre y. Y' es igual a menos x sobre y. ¿Bien? Así que la derivada de este círculo es negativo x sobre y. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Así que estamos utilizando la regla de la cadena, ¿bien? De forma inconsciente porque no estamos sustituyendo valores, simplemente diciendo que la derivada de y'. Pero también quiero que recuerden la regla de la multiplicación, ¿verdad? La derivada, quiero que recuerden que la derivada de la multiplicación, como decía, ¿bien? Si nosotros tenemos la multiplicación de f de x por g de x, y a esa multiplicación le vamos a buscar la derivada no es otra cosa que el primero por la derivada del segundo. Fíjate que digo f de x por g' de x. Aquí dice el primero por la derivada del segundo más el segundo
el factor que es g de x por la derivada del primero, por f' de x. Así que recuerden la regla de la derivada de una multiplicación para ejercicios que vamos a ver a continuación, junto con decir que la derivada de y respecto a x no es otra cosa que y'. Bien, así que recuerden la derivada de la multiplicación junto con el concepto de derivación implícita para resolver ejercicios a continuación. Bien. Veamos el siguiente ejercicio. 3x cuadrado más 4xy. 3x cuadrado más 4xy. 3x cuadrado más 4xy más y cuadrado igual a 7. ¿Ok? Bien, el ejercicio nos lo presentan de esta forma. 3x cuadrado más 4xy más y cuadrado igual a 7. Bien. Vamos a determinar la derivada de 3x cuadrado, la derivada de 4xy, la derivada de y cuadrado y la derivada de 7. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay y en más de una ocasión, no hay ningún problema con eso. El problema aquí es que x y y pasan a ser una multiplicación de dos variables. Y en este momento, usted va a ver que vamos a necesitar la derivada de una multiplicación. ¿Bien? Así que anoten ese ejercicio para comenzar a trabajarlo. Bien. Vamos a ver. Vamos a determinar la derivada de la siguiente forma. La derivada de 3x cuadrado es 6x más la derivada de 4xy. Noten que es la derivada de 4 por x por y. Es decir, aquí tenemos un factor y y es otro factor, sabiendo que conocemos cuál es la derivada de cada uno. Así que la derivada de 4x y la derivada de y las tenemos que conocer. La derivada de 4xy se resuelve de la siguiente forma. El primero, 4x, por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de y? Y'. 4x por y'. El primero por la derivada del segundo más el segundo y por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. Y aquí empleamos la derivada de la multiplicación. ¿Ok? Bien. O dicho de otra forma, ¿qué tal si hacemos esa misma llave, pero en la parte superior? Bien. ¿Qué tal si hacemos esa misma llave que mostré, pero en la parte superior? Así que el primero, 4x, por la derivada del segundo, ¿bien? Ya creo que podemos borrar estas pequeñas líneas que tracé. El primer factor, 4x, por la derivada del segundo, por y', más el segundo factor, que es y, por la derivada de 4x, que es 4. ¿Bien? Así que ya hemos determinado, este fragmento fue la derivada de este segundo término. Vamos para la derivada de y cuadrado. Más, y aquí borramos, más la derivada de y cuadrado. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de y cuadrado? 2y por y'. La derivada de y cuadrado es 2 por y', más 2y por y' es igual a la derivada de 7 es 0. ¿Alguna duda aquí?
Así que la derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada de 4xy involucra la regla de la derivada de una multiplicación. El primero, 4x, por la derivada del segundo, y', más el segundo, y, por la derivada del primero, la derivada de 4x, 4. Así que utilizamos la derivada de la multiplicación, más la derivada de y cuadrado, es 2y por y' igual a 0. ¿Bien? Próximo paso. Noten que aquí tenemos y' y aquí también tenemos y'. Me conviene que esas dos y' estén en un mismo lado de la ecuación. Y más que todo, el objetivo para poder despejarla va a involucrar determinar factor común. Así que, ¿qué tal si este término y este otro término permanecen juntos y yo me deshago de 6x y de y por 4, que no es otra cosa que 4y? Así que, ¿qué tal si restamos 6x, pero lo que hacemos a la izquierda lo tenemos que hacer a la derecha? ¿Y qué tal si restamos 4y? Y por 4 es 4y. Vamos a restar de una vez 4y. Pero lo que hacemos a la izquierda lo tenemos que hacer a la derecha. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Los términos que tienen y', he decidido dejarlos al lado izquierdo de la ecuación. Y los términos 6x y 4y los resto, es decir, vamos a hacer lo necesario para que estén al lado derecho de la ecuación y así poder tener y' en un solo lado y el resto que no involucre y' en el otro lado. ¿Alguna duda con ese paso? ¿Entendieron ese paso? Continuamos. Bien. Así que nosotros, ¿qué nos queda? 4x por y' más 2y por y' es igual a negativo 6x menos 4y. ¿Verdad? 0 menos 6x menos 4y me da menos 6x menos 4y. ¿Bien? Próximo paso. ¿Qué tal si dejamos a y' como factor común? Y' multiplicado ¿por quién? ¿Qué le hace falta a y' para hacer el primer término? 4x. De manera tal que si usted multiplica y' por 4x, vuelve a tener el primer término, 4xy'. Más, ¿qué le hace falta a y' para ser igual a este término? 2y. Bien. Así que y' por 4x me habría dado 4x por y'. Más, y' por 2y me produce 2y por y'. Bien, ¿qué hicimos de aquí a aquí? Determinar factor común. Es igual a menos 6x menos 4y. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a dividir entre este mismo paréntesis, porque ese fue el propósito por el cual determinamos factor común. Dividimos entre este paréntesis para dejar y' despejada. Así que, ¿qué tal si dividimos entre 4x más 2y? Pero lo que hacemos a la izquierda, lo hacemos a la derecha. 4x más 2y. Bien, noten que el haber sacado factor común tenía como objetivo tener una expresión a la cual pudiéramos dividir para dejar y' despejada. Así que cuando yo tengo 4x más 2y en el numerador y en el denominador, cancelan y obtendría y' en el lado izquierdo. Así que el último paso es decir y'
es igual a, yo puedo decir esta misma expresión, ¿verdad? Esto cancelo. Y' es igual a menos 6x menos 4y entre 4x más 2y. Pero muchos autores prefieren que cuando usted vea el término del numerador, el término inicial, usted lo ve con una recta o un negativo, saque el negativo 1 factor común y colóquelo al nivel de la barra de división. Si lo deja expresado así, no tiene ningún problema. Pero es mi deber mostrarle cómo es que se recomienda. Usted coloca el menos al nivel de la barra y simplemente cambió este a 6x y esto a más 4y. 6x más 4y dividido entre 4x más 2y. ¿Alguna pregunta aquí? Y' es igual a negativo, abro la fracción, 6x más 4y dividido entre 4x más 2y. Quiero recordar o quiero repasar lo siguiente. Cuando hacemos este paso, cuando de aquí esta fracción, como la está viendo, la convertimos en esta forma, usted quiere cambiar el signo a 1, ya sea al numerador o al denominador. Bien, nota que quien se alteró de este paso a este paso fue únicamente el numerador, 6x más 4y, cuando originalmente era negativo 6x menos 4y. Nota que al que se alteró fue el numerador, el denominador no se afectó en nada, el denominador no se afectó, ¿bien? El denominador no se afectó. Así que eso se utiliza para alterar o el numerador o el denominador. No puede alterar ambas. No puede alterar ambas. Si usted altera ambas, usted sacó negativo a ambos lados, tanto en el numerador como denominador, y entonces simplemente cancelan. Yo solamente saqué factor común menos 1 en el numerador, porque con el 4x más 2y no tenía ningún problema. 4x no tiene signo, el 4 en sí, el coeficiente no tiene signo negativo. Así que cuando hacemos eso es porque generalmente o el numerador o el denominador, uno de ellos necesita ser expresado de una forma simplificada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Se comprendió? Bien. Profesor, yo lo pude simplificar a 3x, 2y y abajo 2x más y. Claro que sí. Usted me está diciendo que saquemos factor común 2. Sí, aún se puede simplificar más. Bien, así que usted notó algo que yo al principio no noté. Así que sí es cierto. La razón por la que no lo simplifiqué es porque al momento de escribirlo no lo observé. Así que sí, usted tiene toda la razón. Sacamos factor común. Bien, sacamos factor común 2 y obtendríamos, si sacamos factor común 2, ¿verdad? Esto pasa a ser 3x más 2y. Sacamos factor común 2. Esto pasa a ser 2x más y. El 2 que sacamos arriba y el 2 que sacamos abajo cancelaron. Y como usted muy bien dijo, este ejercicio pasa a ser y' es igual. El negativo lamentablemente se tiene que quedar. Se quedaría expresado, lo voy a escribir más pequeño, 3x más 2y entre 2x más y. Bien, y aquí lo voy a demarcar con un rectángulo para que pueda sobresalir entre todo lo que está escrito. Así que muy atinado el comentario del compañero, porque ahora sí está simplificado. ¿Por qué no lo simplifiqué aquí? Porque yo no lo observé así. Esta es la forma correcta de simplificar el ejercicio. ¿Bien? Excelente aportación. Muy bien. ¿Cómo simplificamos esa expresión? ¿Cómo llegamos a esa expresión delimitada por el rectángulo? Sacamos factor común en el numerador, sacamos factor común 2 y en el denominador también sacamos factor común 2 y obtenemos 3x más 2y en el numerador
2x más y en el denominador, y el negativo se deja expresado porque el negativo no se canceló en ningún momento. Muy bien. Así que excelente. Cuando digo pregunta, también pueden hacer como ha hecho el compañero, un comentario donde abonó a lo mismo que yo les digo a ustedes. Vamos a simplificar lo más posible. Bien, yo le di mucha importancia al signo negativo, pero el compañero pudo notar que había un 2 factor común, tanto en el numerador como en el denominador. Porque si uno de ellos dos no dividía entre 2, por ejemplo, usted hubiese tenido 4x más y, o 4x más 5y, o 4x más 3y, o lo mismo. El 2 estaba bien, pero que el 4x no fuera un número múltiplo del 2, pues no se podía haber hecho. ¿Bien? Así que muy atinado el comentario. Para el próximo ejercicio, por lo extenso que es, ya voy a borrar las fórmulas porque me quitan una tercera parte del espacio. Así que, si copiaron eso, me avisan para poder continuar. Continuamos. Bien. Bien. Así que borré las fórmulas de derivación implícita a la derivada de y respecto a x, y'. Y la derivada de una multiplicación de f de x por g de x es f de x por g' de x más g de x por f' de x. La derivada de una multiplicación de dos factores es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Eso lo seguimos utilizando, pero lo he borrado para propósitos de espacio. Bien, así que ¿qué tal si trabajamos con el siguiente ejercicio? X a la 3, y a la 3. Veamos el ejercicio. X a la 3, y a la 3 es igual a y menos 5 al cuadrado. Bien. X a la 3, y a la 3 es igual a y menos 5 al cuadrado. Bien. ¿Qué tal si nosotros a ese binomio al cuadrado lo expandimos para propósitos de simplificar? ¿Qué tal si nosotros decimos, qué tal si nosotros reescribimos esta expresión como x a la 3 por y a la 3, ¿cierto? Es igual a la expansión de este binomio. Nosotros recordaremos el cuadrado de una suma y el cuadrado de una resta, entre muchas otras alternativas dentro de los productos especiales. Bien. El cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta. El cuadrado de una suma, si bien es cierto que a más b al cuadrado es a más b por a más b, y usted tiene que hacer la ley distributiva en dos ocasiones, igual que a menos b al cuadrado es a menos b por a menos b, usted aplica la ley distributiva en dos ocasiones, y al final, cuando simplifique, que sume los términos semejantes, usted va a obtener, en el caso de la suma, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. En el caso de la resta va a obtener a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. La diferencia es, de las dos operaciones matemáticas, la diferencia es la primera. Esta siempre va a ser suma. Lo que determina este signo afecta esta operación matemática afecta a mientras esta operación matemática afecta a Estos dos siempre van a ser suma.
Bien. Recuerden esos dos productos especiales porque uno de ellos lo vamos a utilizar. Si nosotros tenemos la expansión de y menos 5 al cuadrado, se sobreentiende que vamos a utilizar el cuadrado de una recta. Así que x a la 3 por y a la 3 es igual a, en lugar de y menos 5 al cuadrado, que vamos a decir y al cuadrado menos 2 veces y por 5. 2 veces y por 5. Menos 10y. Menos 10y. Más 5 al cuadrado. ¿Bien? B al cuadrado corresponde a 5 al cuadrado. 25. ¿Ok? Y ya nosotros podemos trabajar con base a esa manera de presentar el ejercicio. ¿Qué hemos hecho en el primer paso? Expandir ese cuadrado de una suma para poder simplificar la manera en que realicemos la derivación implícita. ¿Ok? El próximo paso es borrar esas fórmulas para poder trabajar. Así que trabajamos directamente con esta expresión. Vamos a buscar la derivada y aquí voy a escribir la palabra derivada o derivación para que sepan que a partir de este momento estoy buscando la derivación, ¿ok? La derivación implícita o la derivada implícita, ¿ok? Vamos a hacerla. Sería, aquí que nosotros estamos viendo una multiplicación, x a la 3 por y a la 3. Tengo que buscar la derivada de esa multiplicación, ¿bien? Así que nosotros ahora vamos a aplicar ¿qué concepto? Nosotros vamos a aplicar la regla de la derivada de una multiplicación. Así que en la derivación implícita, x a la 3 por y a la 3, ¿cómo es la derivada de esta expresión? Y me refiero a esta, porque esta parte no se alteró. Así que, ¿cuál es la derivada de x a la 3 por y a la 3? El primero, x a la 3, por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? ¿Quién es la derivada de y a la 3? 3y a la 2 por y', más el segundo, y a la 3, por la derivada del primero, 3x cuadrado. Bien, primero por la derivada del segundo, más segundo por la derivada del primero. ¿Quién es el primero por la derivada del segundo? Bueno, el primero es x a la 3 multiplicado, aquí está aceptado el punto, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada de y a la 3 es 3y a la 2 por y', por 3y a la 2 por y'. Todo esto es el primero por la derivada del segundo. Me falta el segundo por la derivada del primero. Más el segundo, y a la 3, por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2. Por 3x a la 2. Es igual a... ¿Quién es la derivada de y cuadrado? 2y por y'. Menos. ¿Quién es la derivada de 10y? 10 por y'. ¿Y quién es la derivada de 25? 0. No la escribimos. Así que noten, la derivada de x a la 3 por y a la 3 igual a y a la 2 menos 10y más 25 es igual a x a la 3 por 3y a la 2 por y' más y a la 3 por 3x a la 2 igual a 2y por y' menos 10 veces y'. ¿Qué notan? ¿En cuántas ocasiones vemos la palabra y'? ¿En cuántas ocasiones? Y vean, toda esta línea es una sola expresión. Todo esto es una sola expresión. Bien, continuamos. Así que, ¿cuántas veces vemos y'? Una,
2, 3. Aquí tengo dos alternativas. Restar estas 2y' o restar esta y' a este lado. Claro, debemos simplificar esto un poquito, aunque ¿cómo podemos simplificar esta pequeña expresión? Vamos a hacer un paso antes de continuar. Vamos a hacer el próximo paso. Antes de cancelar, podemos cancelar. Pero ¿qué tal si cancelamos luego de que lo mejoremos para nuestra propia visión? X a la 3 por 3y a la 2 por y'. Pues mira, yo prefiero poner el 3 primero. Entre x y y primero se menciona la x. 3, x a la 3, y a la 2, y' más 3, x a la 2, y a la 3. Igual, aquí no hay que hacer nada. 2y por y' menos 10y'. Bien. Bueno, muchas cosas. Usted puede restar esta expresión y también puede restar esta. Podemos mover estas dos junto con esta y eventualmente restar esta expresión a ambos lados. Así que vamos a ver algo que nosotros inclusive podemos hacer todo eso, pero es mucho más sencillo. O sea, si usted quisiera agrupar las y', tiene dos alternativas. Pasar este término a la derecha o pasar estos dos a la izquierda. Pero si pasa estos dos a la izquierda, todavía le queda este término que hay que pasarlo a la derecha. ¿Qué tal si simplemente pasamos este a la derecha y es un solo paso? Si pasamos este a la derecha, están todas las y' juntas y este se quedó a la izquierda solo. Podemos hacer esa forma. Así que, ¿qué tal si restamos exactamente eso que vemos ahí? 3x cuadrado, 3x a la 3 por y a la 2 por y', lo restamos a la izquierda, pero también lo restamos a la derecha. Menos 3x a la 3, y a la 2, y'. ¿Qué tal si restamos esos dos? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 3x cuadrado y a la 3 es igual a 2y por y' menos 10 veces y' menos 3 veces x a la 3, y a la 2, y'. ¿Ok? Bien, este símbolo es y'. No vaya a confundirse con que si este es un 3, este es un 2, esto debe ser un 1. No. Primero que el 1 nunca se escribe. Así que esto en realidad, note que este símbolo es prima. Esto quiere decir la derivada de y. Esto es y'. Bien, no se confundan eso. ¿Alguna duda con este paso? ¿Qué hicimos en ese paso? Restar 3x a la 3, y a la 2, y' a ambos lados de la ecuación. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito restamos 3x a la 3, y a la 2, y' a ambos lados de la ecuación? Para tener todas las y' en el mismo lado de la ecuación, porque yo quiero sacar factor común y' y luego cancelar para despejarla, ¿cierto? Así que el próximo paso, decimos 3x a la 2, y a la 3 es igual a y' multiplicado, le removemos y' a cada uno de ellos. Así que obtendríamos 2y menos 10 menos 3x a la 3, y a la 2. Bien. Así que obtuvimos el factor común, determinamos factor común y' al lado derecho y con eso nosotros ya podemos despejar
Podemos despejar para y. ¿Qué tal si dividimos? Bien, por propósitos de espacio no lo voy a hacer, pero vamos a dividir en este paréntesis. Vamos a dividir a ambos lados de la ecuación en 13 paréntesis. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener que y' es igual a 3x a la 2y a la 3. 3x a la 2y a la 3 dividido entre este gran paréntesis que estoy dividiendo en ambos lados sería 2y menos 10 menos 3x a la 3 y a la 2. Bien. Y' es igual a 3x a la 2 y a la 3 dividido entre 2y menos 10 menos 3x a la 3 y a la 2. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Se comprendió? ¿Duda con algún paso? Bien. Ok. Bien. Continuamos. Vean la siguiente fórmula. La derivada respecto a x de e a la x es igual a e a la x. Bien. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Eso ya lo hemos trabajado. Pero ¿qué pasa cuando esa x que surge como exponente de la e es sustituida por una función? ¿Qué pasa si nosotros hacemos modificaciones, complicamos un poco ese ejercicio? Pues obviamente necesitaríamos utilizar la regla de la cadena. Bien. Así que anoten esa fórmula porque vamos a utilizar la regla de la cadena para poder resolver derivadas que involucren a e a la x. Bien. ¿Qué tal si nosotros dijéramos lo siguiente? La derivada respecto a x de e a la u, donde esa u es una expresión elaborada distinta de x. Así que u es una función. Como mismo utilizamos en la regla de la cadena, estamos utilizándola aquí porque estamos aplicando la regla de la cadena. Así que la derivada respecto a x de e a la u es igual a lo siguiente. E a la u multiplicado por u'. La derivada de e a la u respecto a x es igual a e a la u multiplicada por u'. Es decir, la derivada de ese exponente. Se entiende que si u es el exponente, u' es la derivada del exponente, ¿cierto? Bien. Así que veamos lo siguiente.
Utilicemos entonces esta fórmula que resume tanto la expresión básica e a la x como cualquiera que sea la modificación que se le haga a la misma. Así que veamos ejercicios como el siguiente. Por ejemplo, digamos que y es igual a e a la 3x. Bien, y es igual a 3 a e a la 3x. Cuando determinemos la derivada por la manera en que nos presentan el ejercicio, yo puedo decir, pues bueno, ahora el próximo paso le voy a llamar y', porque como ya está en términos de y es igual, porque ¿qué tal si decimos y' es igual a? Y ya yo estoy diciéndole al evaluador, este es el paso donde estoy buscando la derivada. Y' es igual a la propia expresión e elevado a la 3x multiplicado por la derivada de esa propia expresión, por la derivada de u. Si u es el exponente y el exponente es 3x, ¿cuál es la derivada de 3x? La respuesta es 3. Por lo tanto, y' es igual a 3 veces e elevado a la 3x. Y esa es la derivada de la función y es igual a e elevado a la 3x. Su derivada y' es igual a 3 veces e multiplicado elevado a la 3x. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Veamos el siguiente. Y es igual a e elevado a la 2x más 1. Así que lo importante aquí es notar ese exponente, porque ese exponente es u. Y yo voy a tomar la derivada de él y se la voy a multiplicar a él mismo. Bien. Por lo tanto, si voy a buscar la derivada, decimos y' es igual a la propia expresión e elevado a la 2x más 1 multiplicado por la derivada del propio exponente, que es 2. Por lo tanto, y' es igual a 2 veces e a la 2x más 1. Y ahí tenemos la derivada de la función y es igual a e elevado a la 2x más 1. La derivada y' es igual a 2e a la 2x más 1. ¿Alguna pregunta? Noten que hemos estado utilizando la regla de la cadena. Bien. Veamos el siguiente. Determinemos la derivada de y es igual a e a la x cuadrado. Nota quién es el exponente ahora. ¿Cuál es el exponente? X cuadrado. ¿Ok? Así que x cuadrado pasa a ser u. Si e a la u es igual a e a la x cuadrado, quiere decir que u es igual a x cuadrado y a esa u yo le voy a buscar la derivada, por lo tanto u' es 2x. Yo tengo que tener todo eso en mente a la hora de contestar el ejercicio. Por lo tanto, y' es igual a la propia expresión e a la x cuadrado multiplicado por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de ese exponente? La derivada de x cuadrado es 2x. Por lo tanto, y' es igual, y aquí sí puedo continuar el igual. Bien, porque no es una serie de ecuaciones, es una sola expresión.
Bien. Distinto a cuando estábamos trabajando con la derivación implícita, donde nos mostraban determinar la derivada de una ecuación. Bien. Aquí decimos y es tanto, está despejada, vamos a buscar la derivada y. Por lo tanto, 2x multiplicado por e, y esa e elevada a la x cuadrado. Bien, 2x multiplicado por e elevado a la x cuadrado es la derivada de y es igual a e elevado a la x cuadrado. Bien, ¿alguna duda? ¿Notan la importancia de yo determinar quién es u? Obviamente en estos ejercicios u es el exponente de la e, y a ese exponente yo le busco la derivada y se lo multiplico a la expresión. Eso es lo que estamos haciendo, buscando el exponente, determinar su derivada y multiplicársela a la propia expresión. Bien, ¿alguna duda con este ejercicio? Bien. Vamos a hacer este. Y es igual a e elevado a la x a la 3. Ahora el exponente de e es x al cubo. ¿Cómo resolvemos esa derivada? Y' es igual a e a la x a la 3. X elevado a la 3 por 3x. Por 3x, y esa x que usted me está diciendo, ¿tiene un exponente? ¿La derivada de x a la 3 es? Diría que no. Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Cuando usted le busca la derivada de x a la 3, le dice 3x y al exponente le restamos 1, ¿cierto? ¿Lo recuerda? Cuando usted le busca la derivada a un término de un polinomio, ¿verdad? Entonces pasaría a ser un 3x. Correcto. Entonces, exactamente, 3x a la 2 es lo que yo le llamo u'. Muy bien, excelente. Así que y' es igual a e a la x a la 3 multiplicado por la derivada del exponente, multiplicado por 3x a la 2. Y como ese término, este factor siempre se suele colocar al frente, primero, así que y' es igual a 3x cuadrado, que lo encierro entre paréntesis, multiplicado por e a la x a la 3. Y aquí tenemos la derivada de esa expresión. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer el siguiente. Y es igual a e a la x a la 4. Y es igual a e elevado a la x a la 4. Bien, ¿quién sería y'? Y' es igual a e a la x a la 4 multiplicado por la derivada del exponente. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Así que lo multiplicamos por 4x a la 3. Y eso es igual a 4x a la 3 multiplicado por e a la x a la 4. ¿Cierto? Observen, estamos haciendo lo mismo. Multiplicamos la derivada del exponente por la expresión original y la dejamos expresada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Continuamos.
y es igual a e elevado a la 3x cuadrado. Y es igual a e elevado a la 3x cuadrado. Vamos a determinar la derivada de esa expresión. Esto es igual a decir y' es igual a e a la 3x cuadrado multiplicado por la derivada de ese exponente. La derivada de 3x cuadrado es 6x. Por lo tanto, la derivada y' es igual a 6x multiplicado por e a la 3x cuadrado. Nosotros estamos haciendo una y otra vez el uso de la regla de la cadena. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Continuamos. Y es igual a e elevado a la x cuadrado más 3x. Sabiendo que u es x cuadrado más 3x, u' va a ser 2x más 3. Así que, para simplificar, y' es igual, bien, y' es igual a 2x más 3 multiplicado por e a la x cuadrado más 3. X. Bien. ¿Alguna duda? Y es igual a e elevado a la 3x más 2. Y' es igual a la derivada del exponente 3 multiplicado por e a la 3x más 2. ¿Bien? Así que la derivada de y igual a e elevado a la 3x más 2 es y' es igual a 3e elevado a la 3x más 2. ¿Alguna duda aquí? Bien. Vamos a ver la derivada de la función exponencial bien, así que la derivada respecto a x de a la x, bien, la derivada respecto a x de a la x es a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. Bien. La derivada respecto a x de la función exponencial a la x es igual a la x multiplicado por
el logaritmo natural de A. Pero, ¿qué ocurre cuando esta expresión no es una X? ¿Qué tal si es una función? Pues mira, si es una función, nosotros podemos establecer lo siguiente. La derivada respecto a X de A a la U, en este caso, donde ya no es simplemente una X, sino una expresión más elaborada, un X cuadrado, un 5X más 3, una expresión más allá de X. La derivada de esa expresión va a ser igual. Nosotros utilizaríamos la regla de la cadena. Así que nosotros diríamos que esto es igual a A a la U por el logaritmo natural de A multiplicado por U'. ¿Bien? Si me permiten, hacemos un pequeño espacio entre el logaritmo natural y A, el logaritmo natural de A multiplicado por U'. ¿Bien? Así que la derivada de la función exponencial A a la U, donde U es una expresión derivable, una expresión compleja más allá de la propia X, pero que también podría incluir X, porque en ese caso U' sería igual a 1, no afectaría el resultado. ¿Bien? Bien. Así que, ¿qué tal si lo dejamos como esta gran regla? Porque esta gran regla de abajo resume ambas. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si nos enfocamos en esta regla? Y por lo tanto decimos que la derivada de A a la U es igual a A a la U multiplicado por el logaritmo natural de A multiplicado por U'. ¿Bien? Por U'. Y nosotros vamos a ver más, como hemos visto en el caso anterior, cuando la función exponencial involucraba a e a la x, U' muy bien la podemos colocar al principio para simplificar resultados. Sí, recuerden que la multiplicación es una propiedad conmutativa. El orden de los factores no afecta el producto. Aunque nosotros logramos siempre comprender que en la regla de la cadena lo último que pensamos en U', pero en la práctica, al final, U' va a ver que la vamos a escribir al lado izquierdo. Bien, así que veamos una función. Vamos a ver una expresión para determinar la derivada. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos la función exponencial y es igual a 5 a la x, entonces y' es igual a 5 elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de 5. ¿Bien? Si tenemos como función 5 a la x, y' es igual a 5 a la x multiplicado por el logaritmo natural de 5. Nota que si usted quiere ver a x como si fuera u, pues al final tendría u'. Pero ¿quién es la derivada de x? La derivada de x es 1, así que será multiplicar por 1. Por lo tanto, esta regla resume tanto cuando el exponente es x como cuando el exponente es una expresión más elaborada. ¿Me explico? Así que no pienses que no estoy aplicando esa regla, la estoy aplicando solamente que la derivada de x es igual a 1. ¿Bien? Así que veamos el siguiente ejercicio. Y es igual a 5 elevado a la 2x más 3. Y es igual a 5 elevado a la 2x más 3. ¿Quién es y'? Y' es igual a la propia expresión 5 a la 2x más 3 multiplicado
por el logaritmo natural de esa base, por el logaritmo natural de 5, y multiplicado por la derivada del exponente. ¿Quién es U'? La derivada del exponente. U' es la derivada del exponente. ¿Quién es la derivada del exponente? La derivada de 2x más 3. 2. Pero, sea 2 o cualquiera que sea, esa expresión se suele escribir a la izquierda. Así que y' no es otra cosa que 2 multiplicándose a 5 con exponente 2x más 3 y todo eso multiplicado por el logaritmo natural de 5. ¿Bien? Note, yo no puedo multiplicar el 2 por el 5 y decir que es 10 porque este 5 tiene el impedimento del exponente. ¿Bien? Así que simplemente se deja 2 multiplicado por 5 elevado a la 2x más 3 multiplicado por el logaritmo natural de 5. ¿Alguna pregunta con la aplicación de esa regla? Por lo tanto, en la práctica, ustedes van a ver que mejor, para resumir pasos, para no escribir dos veces, usted puede decir que esta derivada es U' multiplicada por A a la U multiplicada por el logaritmo natural de A. Y así lo simplifica mucho más, porque al fin y al cabo esa U' es o un número constante o una expresión que debemos arrastrar a la izquierda de la parte exponencial de la derivada. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si nosotros comenzamos mejor con U' y nos ahorramos este paso intermedio? ¿Bien? Vamos para el próximo ejercicio. Diga, pregunta. La razón por la que les exhorto a que mejor utilicen U' al comienzo es porque siempre les va a quedar una expresión al final que entonces tienen que reescribir todo para volver a escribir al comienzo. Pues para eso lo hacemos en un solo paso. Vamos a hacerlo en un solo paso. Vamos a ver el próximo ejercicio. Y es igual a 4 elevado, vamos a ver el exponente de este 4. 4 elevado a la 5x cuadrado menos 2x. Y es igual a 4 elevado a la 5x cuadrado menos 2x. Note que ahora U es 5x cuadrado menos 2x. Yo tengo que saber quién es U'. Vamos a determinar U' primero. Y' es igual a U', es decir, la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? 5x cuadrado, su derivada es 10x. Menos 2. Se dan cuenta que 10x menos 2 es la derivada del exponente. Ahí tenemos U'. Bien, en lugar de hacerla al final, para en el próximo paso colocarla al comienzo, vamos a ponerla en el comienzo desde el primer paso. Todo eso lo voy a encerrar en el paréntesis porque lo voy a multiplicar a la función original, que es 4 elevado a la 5x cuadrado menos 2x. Y todo eso, esta parte, es a la U. Así que U' es 10x menos 2. A la U es la propia función original, 4 elevado a la 5x cuadrado menos 2x, no se le hace ningún cambio, multiplicado por el logaritmo natural de la base, por el logaritmo natural de 4. Nota que yo necesito colocar paréntesis. Si yo no escribo paréntesis, yo estoy diciendo 10x menos 2 veces 4 por ese exponente. No, es 10x menos 2 y luego ese resultado multiplicarlo por el resultado de esta potencia. Y así en un solo paso usted tiene la derivada. La derivada de y igual a 4 elevado a la 5x cuadrado menos 2x es igual a, es decir, y' es igual a la derivada del exponente por la expresión original por el logaritmo de la base, el logaritmo natural de la base.
Así que la derivada y' es igual a la derivada del exponente por la propia función original por el logaritmo natural de la base. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Continuamos. Por lo tanto, si usted utiliza esta forma, lo hace en un solo paso. Y es igual a 2 elevado, vamos a ver, y es igual a 2 elevado a la x a la 2. Y es igual a 2 elevado a la x cuadrado. Vamos a determinar y'. ¿Quién es y'? Y' es la derivada del exponente 2x multiplicado por la función original 2 elevado a la x cuadrado por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de la base 2. 2x multiplicado por 2 a la x cuadrado multiplicado por el logaritmo natural de 2, que es la base de esa función exponencial. Ven, y se hace en un solo paso. ¿Alguna pregunta? Bien. Y es igual a 3 elevado a la 5x a la 3 menos 2x más 1. Y es igual a 3 elevado a la 5x a la 3 menos 2x más 1. Por lo tanto, u es el exponente de 5x a la 3 menos 2x más 1. ¿Quién sería y'? La derivada del exponente, u', la derivada del exponente, 5x a la 3, su derivada es 15x a la 2, menos 2. Todo esto encerrado en el paréntesis es u'. Eso que encierro en el paréntesis es la derivada del exponente. U' es la derivada del exponente. Si el exponente u', u' es la derivada del exponente. Así que 15x cuadrado menos 2 es la derivada del exponente u'. Aquí tengo u'. Por la función original, 3 veces 3 elevado a la 5x a la 3 menos 2x más 1, y todo eso multiplicado por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de la base, si nuestra base es 3, por el logaritmo natural de 3. ¿Ok? Y ahí tiene la derivada en un solo paso. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver la derivada del logaritmo natural. Bien. Así que si estamos buscando la derivada respecto a x de el logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Bien?
1 sobre X. ¿Cuál es el problema? Que como hemos visto en todas las anteriores, no le vamos a preguntar el logaritmo natural de X, vamos a preguntar el logaritmo natural de una expresión más elaborada. Así que cuando tenemos una expresión más elaborada, por ejemplo, determina la derivada con respecto a X del logaritmo natural de U, donde sabemos que U es una expresión más elaborada, pero aún si usted sustituye la U en una X, si usted lo que tiene es X y utiliza la X como si fuera la U, va a darle el mismo resultado porque la derivada es 1. Así que la derivada del logaritmo natural de U es igual a U' entre U. ¿Por qué? Porque esto es igual, si se nota, si usted separa este U', lo saca aparte, usted tendría 1 sobre X, usted tendría 1 sobre U. Pero después tiene que multiplicarlo por U'. ¿Bien? Así que si usted tiene esta expresión, la va a multiplicar por su derivada. Si usted tiene que el logaritmo natural de X, su derivada es 1 sobre X, pues el logaritmo natural de U, su derivada es 1 sobre U. Pero dado que es una expresión más elaborada, hay que buscarle derivada a esa U y su derivada es U'. Así que 1 sobre U multiplicado por U', al final vas a obtener U' entre U. Y con esta fórmula nosotros vamos a resolver todos los ejercicios que involucren derivada del logaritmo natural. Bien, por lo tanto, nosotros vamos a utilizar la fórmula, la derivada respecto a X del logaritmo natural de U es igual a U' dividida entre U. Bastante sencillo. Bien, la derivada del logaritmo natural de U es U' dividido entre U. Por ejemplo, veamos, Y es igual al logaritmo natural de 4X. Y es igual al logaritmo natural de 4X. ¿Quién es Y'? Y' es igual a U' entre U. Es decir, esto es una fracción. ¿Quién es U'? 4. ¿Y quién es U? 4X. Y' es igual a 4 dividido entre 4X. Cancelamos los 4 y ¿qué obtenemos? 1 sobre X. ¿Bien? Así que para este ejercicio la derivada es igual a 1 sobre X. Vean que con la fórmula de U' dividido entre U estamos determinando la derivada del logaritmo natural de una función. ¿Bien? Veamos el próximo. Y es igual al logaritmo natural de 5X a la 3. Bien, ¿quién es Y'? Sabiendo que U es 5X a la 3 y U' es 15X a la 2. Así que Y' es igual a U', la derivada de U, es decir, 15X a la 2, dividido entre U, la propia función. La parte que acompaña al logaritmo natural, es decir, 5X a la 3. Bien. U' dividido entre U es 15X a la 2 entre 5X a la 3. Como pueden notar, el 15 se divide entre 5 y obtenemos un 3. El x cuadrado dividido entre x a la 3 da x a la 1 en el denominador. Así que esto me produce 3 sobre x. La derivada del logaritmo natural de 5x a la 3 es 3 sobre x. ¿Alguna pregunta? Nuevamente, hemos utilizado
la regla de la cadena para poder determinar esa derivada. Veamos el siguiente. Determinemos la derivada de esta función y es igual al logaritmo natural de 3x cuadrado. ¿Bien? Y si usted tiene problemas con la sustitución, hágalo aparte. Usted sabe que u es igual a 3x cuadrado y sepa por lo tanto que entonces u' es igual a 6x. Así que si le da un poco de trabajo, hágalo en una esquina de su hoja de trabajo, ¿sí? Así que u es igual a 3x cuadrado, u' es igual a 6x. Téngalo en cuenta para sus anotaciones. Si es necesario, hágalo. No hay ningún problema. Así que y' es igual a u' entre u. 6x entre 3x cuadrado. 6x entre 3x cuadrado. 6 entre 3 produce un 2 y x entre x cuadrado produce un x en el denominador. 2 sobre x. Así que la derivada del logaritmo natural de 3x cuadrado es igual a 2 entre x. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bien. Y es igual a 3 veces el logaritmo natural de 2x a la 3. Y es igual a 3 veces el logaritmo natural de 2x a la 3. ¿Bien? En este caso, estamos viendo una multiplicación, en realidad. Pero aquí no vamos a utilizar la regla de la derivada de multiplicación porque no va a hacer sentido. El primero por la derivada del segundo, eso sí hace sentido. Más el segundo por la derivada del primero es 0. Así que simplemente es el primero por la derivada del segundo. Así que el 3 no se afecta. Usted toma el 3 y le busca la derivada de esta expresión. Si bien es cierto que usted puede utilizar la regla de la derivada de una multiplicación, usted va a ver que el segundo por la derivada del primero va a dar 0. Así que simplemente recuerde que y' es igual a 3 multiplicado por esta derivada. ¿Bien? Así que veamos quién es u. U es igual a 2x a la 3. Bien, u es igual a 2x a la 3. Mientras que u' es igual a 6x a la 2. Bien, así que y' es igual a 3 multiplicado por esa derivada que es u' entre u. 3 multiplicado por u', 6x cuadrado, entre u, 2x a la 3. Bien. Primer paso es ese. 3 por la derivada del logaritmo natural de 2x a la 3. Obviamente esta expresión no está en su forma más simple. Hay que seguir trabajándola. ¿A quién es igual y'? Y' es igual a 18x a la 2 dividido entre 2x a la 3. 3 por 6, 18. 18x a la 2 entre 2x a la 3. Nota que 18 entre 2 me produce un 9. Ese 9 va para el numerador. Mientras que x a la 2 dividido entre x a la 3 me produce un x a la 1 en el denominador. 9 dividido entre x. 9 dividido entre x. Por lo tanto, la derivada de y es igual a 3 veces el logaritmo natural de 2x a la 3 es igual a decir y' es igual a 9 sobre x. ¿Bien? ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien.
Miramos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lee así. Y es igual al logaritmo natural de 3x cuadrado menos 2x. Y es igual al logaritmo natural de 3x cuadrado menos 2x. Recuerden que la derivada del logaritmo natural es u' entre u. ¿Quién es u? La expresión en el paréntesis 3x cuadrado menos 2x. ¿Quién es u'? La derivada de esa misma expresión, 6x menos 2. Por lo tanto, si y es igual al logaritmo natural de 3x cuadrado menos 2x, y' es igual a u' entre u, 6x menos 2 dividido entre 3x cuadrado menos 2x. ¿Ok? Así que la derivada del logaritmo natural de 3x cuadrado menos 2x es 6x menos 2 dividido entre 3x cuadrado menos 2x. ¿Alguna pregunta? Bien. Y es igual al logaritmo natural de 4x a la 2 menos 3x. 4x a la 2 menos 3x. Y sabemos que y' es igual a u' entre u. ¿Bien? Podemos escribirlo. Y es igual a u' entre u. ¿Quién es u? U es la expresión a la que se le determina el logaritmo natural. 4x cuadrado menos 3x. ¿Quién es u'? La derivada de esa misma expresión. 8x menos 3. U es igual a 4x cuadrado menos 3x. U' es igual a 8x menos 3. Por lo tanto, u', 8x menos 3. U, 4x cuadrado menos 3x. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bien. Y es igual al logaritmo natural de 2x a la 4 menos 5x a la 3. Y es igual al logaritmo natural de 2x a la 4 menos 5x a la 3. Recordemos que y' es igual a u' sobre u. ¿Quién es u? La expresión a la que le determino el logaritmo natural, 2x a la 4 menos 5x a la 3. 2x a la 4 menos 5x a la 3. Sabiendo quién es u, conozco u'. ¿Quién es u'? La derivada de esa expresión, 8x a la 3 menos 15x a la 2. Por lo tanto, y' es igual a u' sobre u, es igual a 8x a la 3 menos 15x a la 2 dividido entre 2x a la 4 menos 5x a la 3. ¿Bien? La derivada de y es igual al logaritmo natural de 2x a la 4 menos 5x a la 3 es igual a decir y' es igual a 8x a la 3
menos 15x a la 2 dividido entre 2x a la 4 menos 5x a la 3. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Y qué tal si mencionamos la fórmula de la derivada de la función logarítmica? La derivada de la función logarítmica. ¿Ok? Muy bien. La derivada de la función logarítmica. Bien. Así que si estamos buscando la derivada en términos de x, si estamos buscando la derivada en términos de x de la función logarítmica, la función logarítmica del logaritmo en base a du, bien, donde ahí incluimos tanto x, en esa u incluimos x como cualquier expresión más elaborada, bien. La derivada del logaritmo base a du es igual a u' entre u multiplicada por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de la base. ¿Bien? Así que si tenemos una función logarítmica, su derivada va a ser u' dividida entre u multiplicada por el logaritmo natural de la base. Bien, veamos un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos y es igual al logaritmo en base 2 de x? ¿Bien? Y es igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Bien? En este caso, u es igual a x, mientras que u' es igual a la derivada de x, es decir, un 1. Por lo tanto, y', la derivada de esta función logarítmica, es u', es decir, 1, dividido entre u, la expresión a la que le estoy buscando el logaritmo, que en este caso es x, multiplicada por el logaritmo natural de a, por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 2. Por lo tanto, la derivada del logaritmo de x en base 2 es y' igual a 1 dividido entre x logaritmo natural de 2. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Veamos el siguiente. Y es igual al logaritmo en base 3 de 2x más 4. Y es igual al logaritmo en base 3 de 2x más 4. Bien. En nuestro ejercicio, u es la expresión a la que le estamos buscando el logaritmo, es decir, 2x más 4, mientras que u' es la derivada de esa propia expresión. La derivada de 2x más 4 es 2. Por lo tanto, tenemos toda la información que necesitamos. Y' es igual a u', es decir, el numerador va a estar formado por un 2, dividido entre u, que es la expresión a la que le estoy buscando el logaritmo, 2x más 4, pero ese 2x más 4 son dos términos, por lo tanto tengo que encerrarlo entre paréntesis.
entre 2x más 4 por el logaritmo natural de la base, por el logaritmo natural de 3. Así que vean que en un solo paso podemos determinar la derivada de una función logarítmica. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Y vean el siguiente. Y es igual al logaritmo en base 5 de 3x. Y es igual al logaritmo en base 5 de 3x. ¿Quién es u? La expresión a la que le estoy buscando el logaritmo. Es decir, u es igual a 3x. Por lo tanto, ¿quién es u'? La derivada de esa expresión. U' es igual a 3. Por lo tanto, cuando determinamos y', decimos que y' es igual a u', es decir, en nuestro caso es 3, dividido entre u, la expresión a la que le busco el logaritmo, 3x, multiplicado por el logaritmo natural de la base, por el logaritmo natural de 5. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así que hemos explicado diferenciación implícita y hemos mostrado unos ejemplos básicos para que tengan una idea de cómo resolver estos ejercicios. Recuerden que algunos involucran la derivada de una multiplicación, pero todo lo que hemos visto utiliza la regla de la cadena. Determinamos la derivada de la función exponencial y de la función y igual a e a la x, y determinamos la derivada tanto del logaritmo natural como del logaritmo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues que pasen buenas tardes. Gracias por su asistencia y participación. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos mis hijos.